En este episodio de Generación 94 vamos a estar conversando con Carlos Corach. Carlos Corach fue el presidente de la comisión de redacción de la Convención Nacional Constituyente y uno de los hombres más importantes desde el lado del peronismo, del lado de que venía de la presidencia en la reforma de la Constitución. Así que, Carlos, muchas gracias por el tiempo para conversar sobre el proceso de la Convención Constituyente del 94. Muy bien. La primera pregunta que tengo para hacer, es un poco sobre su origen político. Usted venía del frondicismo, no era un peronista de Perón. Yo en realidad vengo del radicalismo. Yo empecé a militar en el radicalismo, calculo, cuando tendría 15 o 16 años. Pero hace muchos años. Y cuando en el año 1956, la Unión Cívica Radical se divide en la Convención Nacional entre la Unión Cívica Radical Intransigente, o la UCRI, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era la, digamos, balvinista. Yo me quedo en el sector de la Unión Cívica Radical Intransigente, uno de cuyos máximos dirigentes era obviamente Arturo Frondizi, ¿no es cierto? Sí. Yo milito ahí, me quedo ahí cuando se produce la división del radicalismo. Cuando pasan los años de este proceso político argentino y en la elección de 1960 y pico, nosotros, es decir, lo que era la Unión Cívica Radical Intransigente, presenta la candidatura de Silvestre Béñez y el dirigente conservador que se acercó al peronismo, ¿cómo se llamaba? Solano Lima. Solano Lima. La fórmula era Solano Lima, Silvestre Béñez o algo así. No obstante, esa fórmula que el peronismo había acordado con el resto de los partidos, que era una fórmula claramente no peronista, esa fórmula también fue impugnada y excluida de la elección por el gobierno de aquel entonces. Con lo cual, yo, como muchos otros cientos de militantes y de políticos, nos dimos cuenta que no había, si el gobierno no aceptaba una fórmula integrada por Solano Lima, Silvestre Béñez, es decir, no había ninguna posibilidad de que en el futuro aceptara una fórmula que tuviera algún rasgo de peronismo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces tomamos debida cuenta de esto y la acción política se transformó una acción mucho más dura contra el gobierno de entonces. ¿Y cómo se produce su acercamiento al peronismo, a Menem, ya en los 90 o en los 80? Yo vengo del radicalismo, como le decía. Y cuando se produce el veto de la fórmula por el gobierno nacional, el veto de la fórmula Solano Lima, Silvestre Béñez, muchos de nosotros nos damos cuenta de que si una fórmula tan, digamos, ajena al peronismo no era viable, mucho menos podía ser una fórmula peronista. Entonces, casi toda la gente que pensaba como nosotros engrosó masivamente la fila del peronismo. Ok.
Y ahí empieza a acercarse. En la década del 80, en la previa, ya con la democracia, pero con la previa a la reforma constitucional, en la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia de Alfonsín, que encabezaba Carlos Nino, ¿usted participó alguna participación ahí? ¿Me podés repetir la pregunta? ¿Qué pasa? Vamos a apagar el aire. Bueno, apagalo. ¿Se apaga? ¿Se escucha mucho? Permiso. Ah, bueno. ¿Tenemos ¿Algún ruido? Bien. ¿Listo? Sí, mucho ojo. Bueno, Perdón, No, está muy bien. Estaba tapando. listo. Retomo de la última pregunta. Ya con la democracia en 1983, ¿no? Y con el intento de Alfonsín de reformar la Constitución con el Consejo para la Consolidación de la Democracia, encabezado por Carlos Nino, ¿usted tuvo alguna participación ahí? No. Ok. Y después, cuando se empieza a conversar con el radicalismo, con Alfonsín, para reformar la Constitución, ¿no? Lo que después se llamó el Pacto de Olivos. ¿Cuál fue su rol? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una distinción, porque muchas veces los que tratan el tema de la reforma a la Constitución lo toman desde esa etapa. Y en realidad tiene una etapa muy anterior también, que es esta que le voy a mostrar. Es una etapa de Clarín. La etapa de Clarín, que es del 23 de septiembre de 1989. Ah, ok. Es decir, que la reforma de la Constitución no es un invento que realizamos para posibilitar la reelección del presidente Menem, sino que esto, calcule usted que en 1989 nosotros no podíamos pensar en la reelección de Menem. Claro. Nadie podía pensar. Nadie. Es decir, lo que ocurre es que nosotros ya teníamos la convocatoria, ya teníamos la idea de reformar la Constitución Nacional desde antes incluso de este periodo, ¿no es cierto? Bien. Acá, por ejemplo, Clarín, hay una foto Sí. acá del Salón Blanco. Acá estoy yo, ustedes un poquito de costadito, acá está Duhalde, acá está Menem, acá está Bauzá, y aquí está Fapiano, que era secretario de Interior en ese momento. Bien. Y el título de la foto, que está en la primera plana de Clarín, Sí. sí, dice: el presidente de la Nación, Carlos Menem, lanzó ayer una nueva convocatoria a la unidad nacional al anunciar la decisión de su gobierno de impulsar la reforma de la Constitución Nacional. Muy bien. Principios del gobierno de Menem. Sí. Es decir, que antes del Pacto de Olivos hubo una intención del gobierno de avanzar con una reforma que en ese momento usted era secretario legal y técnica, ¿no? Y en ese origen, en esa reforma original, ¿cuáles eran las ideas principales? ¿Las recuerda? Las ideas principales son las que después terminaron. Las que después se terminaron incluidas en la Constitución Nacional, entre otras, qué sé yo, la posibilidad de que quienes no practicaran la religión católica fueran presidentes, en fin, los derechos de tercera generación. Había muchos episodios, muchos aspectos en los cuales la Constitución Nacional reformada era mucho más moderna y mucho más útil al país. Bien, bueno, usted acá nos suma algo que hasta ahora no se venía hablando y se saltaba, en los diferentes relatos que hemos tenido, se saltaba desde la época del Consejo de la Consolidación para la Democracia, ¿no? Donde el alfonsinismo se conversaba en la política sobre la reforma de la Constitución, Sí. Pero Menem rápidamente, entre las primeras medidas de su gobierno, es convocar a una reforma de la Constitución. Sí, claro, lo que pasa es que, y la verdad, digamos,
Desde el punto de vista político, el peronismo no veía con buenos ojos que la reforma de la Constitución la realizara el radicalismo, ¿Por qué? por una cuestión de preeminencia política, ¿no es cierto? Y porque además nosotros teníamos nuestras propias ideas sobre el tema de la reforma, que por otra parte no eran muy distintas de las de los radicales, ¿no? No eran muy distintas. Pero obviamente quien manejara la reforma tenía un poder y un privilegio importante. Después, antes de llegar a la convención propiamente dicha, está toda la negociación de cómo se va a hacer la ley de necesidad de la reforma, ¿no? Ahí, ¿cómo fue toda esa historia, No, esa etapa? en realidad, de ahí viene lo que se llamó el Pacto de Olivos, Sí. que es que le pone un marco a la reforma de la Constitución, porque los radicales temían que el peronismo introdujera en la reforma constitucional aspectos que ellos consideraban peligrosos o negativos. Bien, ¿lo recuerda? No, pero Ok. bueno, era una cosa general, ¿no es cierto? Es decir, el radicalismo se sentía más, me parece lógico además, se sentía más cómodo con una convocatoria acotada, Bien. claramente destinada a determinados aspectos. Y Cerrada. Esa fue la El núcleo. Cerrado, que esté, Cerrado. o sea, que esté tan cerrado que no se permita. que no se permita avanzar sobre otros aspectos, que era lo que en definitiva decían los radicales que temían, cosa que era absurda, pero bueno, era la realidad, que el peronismo, nosotros, afectáramos la parte de derechos y garantías de la Constitución, esa es la primera parte, digamos. ¿Cierto? ¿Cómo era su relación con Alfonsín? Bueno, mi relación con Alfonsín atravesó dos periodos, dos etapas. Una etapa de una especie de confrontación pública. Por supuesto que Alfonsín al lado mío era un gigante en ese momento y yo era No, venía a ser presidente. ¿Eh? Venía a ser presidente. además era un dirigente de una enorme influencia y prestigio, y yo era un dirigente de muchísima menos conocimiento e influencia que el doctor Alfonsín, ¿no es cierto? Pero hicimos una muy buena relación, muy buena. ¿La confrontación cómo era? ¿Por qué confrontación confrontaban? Fue muy dura incluso. Me acuerdo un debate que tuvimos por radio. Yo estaba en Bariloche, creo, y el doctor Alfonsín acá, y bueno, y hubo un cruce bastante duro en aquel momento. Pero conociéndonos personalmente, la relación entró en una etapa de una gran simpatía y confianza, hasta el punto de que Menem, ya siendo presidente, obvio, viaja como en un viaje oficial a la India. No me acuerdo en qué año exactamente fue, pero bueno, se puede verificar. Pero fue alrededor de esos meses. De la época esa. Y fue a la India él. Y yo figuraba en la comitiva para ir a la India, cosa que me entusiasmaba bastante, ¿no es cierto? Pero me llamó Alfonsín y me dijo: mire, Corach, le aviso que le voy a pedir al presidente que usted sea excluido del viaje a la India, porque yo tengo confianza en usted para negociar la reforma de la Constitución. Mire usted. Cosa que a mí no me gustó mucho, lamentablemente, porque el viaje era muy interesante. Lo hice después, muchos años después, solo, en turista. Pero bueno, entonces lo habló Alfonsín a Menem, y Menem me llamó y me dijo: Carlitos, me llamó bla, 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 me llamó Alfonsín, me pidió que te tenés que quedar porque es el único que confía para la negociación de la reforma. Dice que vos sos un tipo claro, que tenés palabra, que cuando decís sí es sí, cuando decís no es no, y yo confío en vos, y bueno, me quedé. Y así trabajamos juntos. Muy interesante eso. ¿Eso se lo adjudica tal vez a su origen radical?
No. esta No. buena sintonía con Alfonsín. No, es que al principio no tuve buena sinfonía con él. Buena Sintonía. Él, Bueno, muestra respeto. Al principio no, al principio estuvo muy agresivo conmigo. Al principio. Él consideraba que yo era una especie de diablo del cual surgían todas las ideas negativas del gobierno de Menem, ¿no? ¿Y usted era el del cual surgían las ideas negativas del gobierno de Menem? No. ¿O era usted No. trasladaba lo que Menem necesitaba? No. Lo que pasa es que para el radicalismo muchas de las controversias políticas que teníamos, por supuesto que eran defendiendo la posición del presidente, ¿no? A la comisión de redacción se la llamó en algunos discursos una comisión paralela, una convención paralela, una constituyente paralela, le decían en modo de chicana. ¿Cómo lo vivía usted que era el presidente? No, yo nunca le di mayor importancia a esas críticas, porque lo importante para mí, cuando fui elegido para presidir la Comisión de Redacción de la Constitución Nacional, era el enorme honor que significaba. Si yo no me iba a perturbar porque a alguno no le gustara o dijera alguna cosa. Yo, por otra parte, yo ya venía bastante fobiado en ataques personales y cosas. Así que nunca... Le voy a decir una cosa que es fácilmente comprobable. Yo nunca respondí a un ataque personal. Nunca. ¿Me está hablando de su carrera política o de la convención? En ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Y si tengo que dar, como político ya veterano, digamos, un consejo a los jóvenes políticos es nunca contesten ataques personales. Nunca. ¿Por qué? ¿Eso qué conlleva? Porque el ataque personal se diluye en el tiempo y es más, cuando el ataque es personal, es más el daño que sufre el atacante que el atacado. Bien. ¿Recuerda conversaciones duras dentro de la discusión de la comisión de redacción? No le entendí cómo. Los temas más densos, más complejos de la comisión de redacción. ¿Los recuerda? Los artículos que llevaron mucho tiempo de discusión. Mire, en general ya la reforma venía tan conversada, de tiempo atrás aparte, muestro ahí, que no había muchos puntos de extrema discusión o controversia. Ok. ¿Menem lo llamaba a diario? ¿A mí? Sí. No. Rosati en estas charlas dijo que entre los pocos que tenían celulares de la época, los Movicom, uno era usted. Los ladrillos. Los ladrillos. ¿Esto es así? ¿Usted era uno de los pocos que tenía teléfono celular? No sé si era de los pocos, pero tenía un teléfono celular que era un ladrillo que se conectaba en el auto a través del baúl. Se llevaba el ladrillo en el baúl y se conectaba a las tres. Mire usted, otra tecnología. Era otra tecnología. Sí. Pero Menem a diario le pedía cosas. ¿Cómo era la interacción con la presidencia o con Bauzá? ¿Quiénes eran los no que...? pedía nada. Nunca pidió nada. Bueno, eso es interesante. ¿Cómo que nunca pidió nada? No, miren, yo creo que uno de los grandes secretos de Menem, algunos, de éxito de su gestión fue confiar en sus colaboradores y rodearse de lo que él consideraba, cosa que no quiere decir que sea cierto, los mejores. ¿No es cierto? Entonces, él delegaba. El gran éxito de Menem es que sabía delegar, pero para saber delegar hay que saber en quién delegar. Claro. Y tenía éxito en general y acierto en esa delegación. ¿Y usted Yo le puedo decir que en toda mi carrera al lado de Menem, nunca recibí una instrucción de Menem concreta, hace tal cosa o hace tal otra, nunca. Usted siempre sabía qué hacer. Yo sabía lo que hacer. ¿Y cómo consiguió tener esa sensibilidad para interpretar los deseos de Menem? No, era una sensibilidad política en general, no solo para interpretar los deseos de Menem. Yo no era una pitonisa del presidente, sino que yo hacía lo que a mí me parecía correcto.
Ok. Y afortunadamente lo que a mí me parecía correcto también le parecía a Menem, pareciera, porque nunca me corrigió. Nunca, le pido decir, nunca Menem me dijo no hagas esto o haz tal otra cosa, nunca. ¿Cómo se llevaba con el Frente Grande? Con Chacho Álvarez, con Pablo Cafiero, con el que era un bloque que hacían oposición. Bueno, es una contestación interesante, porque en realidad yo era muy amigo habíamos militado muchos años juntos con Chacho Álvarez, muchos, ¿En dónde? en los movimientos políticos durante la dictadura, en el peronismo, en fin. Ok. Después hubo una separación de objetivos, quizás, ¿no es cierto? Pero bien, hace poco me encontré con él. Estuvo muy afectuoso realmente, cosa que me sorprendió porque yo pensé que iba a estar un poco agresivo, pero no. Estuvo muy afectuoso. Él es un tipo así, afectuoso, es una buena persona. ¿Y cómo era esa conversación en la Constituyente donde usted era un amigo suyo, un compañero de militancia, donde él era opositor al núcleo, ¿no? Él les pedía que abran el núcleo. Sí. Y esas discusiones, había conversaciones en las jefaturas de bloque. No, pero eso nunca estuvo en nuestro pensamiento, abrir el núcleo. Bueno, pero ni siquiera tampoco en la ley, tampoco en la conversación de la ley. No, nunca. Okay. Porque esa era la garantía que pedían los radicales. Para abrir la posibilidad de la reforma. Es decir, los radicales, por esa cosa, no sé, casi genética, desconfiaban. ¿Qué harán los peronistas si les permitimos abrir el núcleo de reforma? La verdad que no pensamos nada malo, pensamos igual que ellos, prácticamente. ¿Cómo entendía usted? Usted era una persona que, ¿no? Decía que tenía juego propio. Usted decía que usted tenía de algún modo juego propio, porque usted no era una pitoniza de los deseos del presidente, usted hacía lo que le parecía, pero Menem nunca a la vez nunca le dio una orden. Y tampoco me desautorizó. Ah, ok. O sea que también eso valida también su accionar. Pero en el armado del grupo, del peronismo, del bloque del PJ, va Alacino como presidente de bloque, Horacio Rosati como vicejefe, pero usted también tenía un rol importante porque era el presidente de la comisión, pero no tenía un rol como en el bloque. ¿Cómo era esa interacción de usted con Alacino, de usted con Cristina Kirchner, que era secretaria ella, ¿no? del bloque? ¿Cómo se llevaba con ellos? ¿Los conocía de antes? Bueno, Alacino me imagino que sí, a Cristina, a Rosati, ¿los conocía de antes? Sí, a todos los conocía, de distintos grados de conocimiento y de relación, pero a todos los conocía. No tuvimos afortunadamente choques o encontronazos. Cosa que al principio pareció que podría haber un frente, digamos, de tormenta cuando Kirchner sostiene que, erróneamente además a mi juicio, Kirchner sostiene que el trabajo de los constituyentes debe ser ad honorem. Con lo cual le deja abierta a Alfonsín una puerta para propinarle una severísima derrota, ¿no es cierto? Porque, bueno, era cantado que iba a pasar eso, si él hacía esa manifestación. ¿Qué le dice Alfonsín? Bueno, no todos tenemos la fortuna que tiene usted, y ya. Y ahí se produce la discusión, se continúa con la discusión. No continúa nada porque era ridículo el tema. Claro. Usted llega como secretario legal y técnica. ¿En paralelo le sucede, tenía que volver a Buenos Aires para sus tareas como de secretario legal y técnica? ¿O se mudó los 3 meses? Un subsecretario que era muy capaz, que era el doctor Bonadío, ya fallecido. Sí. Que después fue juez federal. Sí. Claudio Bonadío. Tenía un segundo, mi segundo era
Bonadío, y era un tipo muy capaz y muy confiable. O sea, él ejerció la jefatura de la Secretaría Legal y Técnica mientras usted tuvo los... ¿Allá dónde vivió? En Santa Fe, En el hotel, en Paraná vivía, en el Hotel Mayorazgo. en Mayorazgo de Paraná. ¿Se fue a vivir los 3 meses completos o iba y venía por la familia? En general los fines? estuvo mucho tiempo, casi todo el tiempo. ¿Y en su casa armaba reuniones? ¿Se hacían reuniones en su casa? O en el hotel, perdón, en el hotel. Sí, en el hotel hacíamos ¿hace reuniones, pero en general también las reuniones se hacían en Santa Fe, que es donde, en el hotel, no me acuerdo cómo se llamaba, pero casi todos los constituyentes vivían en Santa Fe. Creo que pocos vivíamos en Paraná. ¿Y usted se fue a Paraná por algo en particular o porque no había lugar Porque en me Santa Fe? gustaba el hotel y me gustaba el lugar y ya lo conocía de antes. Ok. En la comisión de redacción compartió también lugar con Zaffaroni, ¿no? Él estaba en la comisión de redacción, Antonio María Hernández, Enrique Sí. Paisao. Sí. Con Enrique Pausao teníamos intercambio importante. No tanto con Zaffaroni, que no recuerdo muy clara la interacción con Zaffaroni. ¿Y quién me habló usted más? Y Antonio María Hernández, que era el vicepresidente. Antonio María Hernández, sí, era, bueno, usted lo conoce, era difícil de callar. Claro. Es un hombre muy... Usted lo enciende y después hay que apagarlo. Es un radical que Pero tiene oratoria. No solo oratoria, sino que es un tipo sólido. Mm. Jurídicamente sólido, constitucionalmente sólido. No era que escuchaba a un tipo intrascendente. Usted tenía que escuchar y contestar sobre una base jurídica y política sólida de este hombre. Carlos, ¿y en algún momento sintió que la constituyente tambaleó? ¿Tuvo momentos en los que pensaron que se podía llegar a caer, ¿no? Como pasó otras veces en la historia. Bueno, nosotros teníamos un plazo de caducidad. 90 días. 90 días. Sí, bueno, siempre tuvimos pendiente la posibilidad de la caducidad, porque era muy poco tiempo. Pero bueno, una vez que se aprobó el núcleo en esos primeros días, La cosa después... estuvo perfecto, bien, no hubo grandes problemas. Zaffaroni dijo que el resto de los, en el reportaje que hicimos en este podcast, es una vez que se aprobó el núcleo de coincidencias básicas, obtuvo la reelección y los temas que querían el peronismo y el radicalismo, el resto de los temas se trataron muy livianamente. No sé si livianamente, pero si es que él entiende livianamente que no hubo grandes discusiones, es cierto, porque no quedaban temas para grandes discusiones. Por el tema, bueno, él dice que bueno, la autonomía de la capital federal quedó un poco inconclusa, el Consejo de la Magistratura tuvo también temas que Sí, quedaron bueno, inconclusos. es que la tendencia en general durante ese debate era que las cuestiones más controversiales quedaran para otra etapa. Bien, y esa etapa posterior, parecía que nunca hubiera llegado, ¿no? Sí, llegó. Bueno, No en esa convención, pero varios años después se discutió la autonomía de la capital y se la concedió. sí, pero lo que le digo es, por ejemplo, hubo leyes, leyes reglamentarias de la Constituyente que nunca se hicieron. Y que no se van a hacer. ¿Por qué nunca se van a hacer? Y porque hay leyes inviables, por ejemplo, que uno puede imaginarlas en un contexto ideal de una situación política celestial, pero no real. Celestial. Bueno, pero el consenso del 94... Por ejemplo, el tema de la coparticipación. Sí. Es decir, nunca se va a tratar ese tema. Nunca se va a modificar la ley de coparticipación. Porque, ¿qué provincia o qué gobernador va a ceder medio punto? Y la coparticipación es todo. Si usted cede medio punto, se lo lleva a alguien. ¿Y quién lo va a hacer? ¿A quién va a afrontar un costo político de esa magnitud? Nadie, ni medio punto. ¿No? Esos son fantasías constitucionales
que ayudan a vivir, pero no se traducen en realidades. Bien, eso también me interesa profundizarlo, porque en el caso, le traigo vamos a volver al tema de la coparticipación, pero Rosati en estas conversaciones, él dice, cuando le preguntábamos por el Consejo de la Magistratura, ¿por qué nunca se llegó a poner el número de la cantidad de consejeros que debería tener el Consejo de la Magistratura? Y se habla de equilibrio. Y él usa esta definición, es porque hasta ahí llegó el consenso. El consenso permitía hablar de equilibrio, porque después si se empezaba a afinar un poco más, no se conseguían los votos. Tiene razón. Entonces, pregunto si tal vez buscar leyes perfectas termina siendo contraproducente también para la organización. Pero no es que, es decir, en el tema de la coparticipación, no es que usted busque leyes perfectas. Usted está operando sobre una fibra extremadamente sensible del federalismo, que es el monto que recibe cada provincia. No, estamos hablando de plata. Hablando de plata, estamos hablando de recursos. Y no hay ningún gobernador que esté dispuesto a ceder parte de sus recursos en beneficio de otra provincia, y es lógico que así sea. Cuando se discutía la coparticipación, Cavallo, que era quien operaba sobre el dinero, ¿no? Sobre la recaudación, sobre la economía de ese momento de la Argentina, ¿tuvo una influencia? No. Que yo lo recuerde, no. Por ahí no lo recuerdo bien, pero creo que no. Y después... Tampoco tuvimos ninguna controversia con él, No. Pero él participó en algún punto desde aunque sea... Muy lejos. Eduardo Menem contó que había videoconferencias con Menem en algún momento, algunas videollamadas de esa época, había un monitor. ¿La recuerda como para relatármela? ¿Cómo era una videollamada? Era 1994, ¿no? Había menos tecnología. No lo recuerdo. Es decir, es más, desde el punto de vista constitucional, yo le vuelvo a repetir, nunca recibimos una instrucción de Menem, nunca. Así que no sé para qué, cómo funcionaba esto, a lo mejor tenía otra vía, pero yo no recuerdo haber recibido ninguna instrucción concreta sobre los temas constitucionales de la reforma. Usted decía recién, ¿no?, que hay algunas cuestiones. ¿Cómo? Usted decía recién que había algunas cuestiones que se pensaban para una república celestial, ¿no? Para un estado celestial de la política que es casi inalcanzable. Y estaba en general, estos estados celestiales estaban vinculados a lo que es lo menos celestial, que es la plata. Claro. Pero esa época, muy marcada por el consenso, ¿no? Y que después la política con los años fue perdiendo la capacidad de generar consensos. Dejar leyes reglamentarias para los años posteriores no fue haber pecado de esta cosa, de esta pactitis, llamarlo de alguna manera. No es pecado, es haber reconocido la imposibilidad de avanzar. No es que se la dejó porque, bueno, vamos a discutir, qué sé yo. No, lo que se dejó sin terminar es porque no se pudo avanzar. Ok. Esa es la realidad. No hay un pensamiento sofisticado de decir, bueno, dentro de 2 años, no. Lo que no se hizo no se volvió a hacer. ¿Le tocó redactar cosas con las que no estaba de acuerdo? ¿Le tocó redactar cosas con las que no estaba de acuerdo? No. En temas con los que no... Esto, ¿para qué lo vamos a escribir? ¿No? No. Ay, se me fue la pregunta. Después, lo que nosotros insistimos también fue la eliminación de la condición de católico para ejercer la presidencia. Eso fue una idea de ustedes. Eso fue muy importante. Y era importante. Sí. Porque hasta ese momento solamente se podía ser católico para ser presidente. Tenía una pregunta más. Me estoy olvidando. ¿Cómo le influyó en su eso era. posterior carrera? Claro, porque ahí está. ¿Cómo? Ahí la hago yo. ¿Cómo influyó en su carrera posterior el haber sido convencional constituyente? Usted fue ministro del Interior después en los años posteriores. Bueno, influyó en el sentido de que
sensación que muchos dirigentes tenían sobre mi persona, en el sentido de que era un tipo confiable, que daba su palabra y la cumplía, que hacía una promesa y la cumplía, que era un hombre de consenso y no de controversia, se expandió mucho más, con lo cual yo salí, digamos, de alguna manera fortificado en eso. Y además ahí en la convención tenía trato con gobernadores. Sí, bueno, yo tenía tratos con gobernadores, sí, obvio. Y después como ministro del Interior, obvio. Una cosa que le tocó a usted. ¿Cómo? Una cosa que le tocó a usted fue ser ministro del Interior y le tocó tuvo alguna participación en el caso AMIA, ¿no? En los años posteriores. El caso AMIA. AMIA. Y la Yo no bomba. era ministro en ese momento. No, no era ministro de Interior en ese momento. No. ¿Cuándo fue? Pero recuerda cuando fue el atentado. El ministro fue el que era ministro en ese momento era Rucauf. ¿Rucauf? ¿O no era, y no estaba Iribarne también? No, Rucauf. Era Rucauf en el ministro de Interior. Sí. Ok. Rucauf. ¿Recuerda cuando fue el atentado a la AMIA? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? Sí. Sí, yo estaba en mi estudio, en la calle Junín, entre Viamonte y Tucumán, y con mi hermano, creo, y algún otro abogado, cuando escuchamos esa tremenda explosión, nosotros estábamos a 3 cuadras, 3, 4 cuadras, ¿no? ¿No? ¿Cómo es? Sí. ¿Eh? ¿Eso era la embajada? Ah, puede ser. Se lo repito, le repito la pregunta. Bueno, Porque tal vez fue en lo de tal vez estaba en Santa Fe. Lo del AMIA fue durante la convención. Fue durante la convención. Lo de la AMIA. por eso, sí. No, volví. Bueno, se lo pregunto de vuelta. El Mundial también. Fue el Mundial también. ¿Recuerda cuando fue el atentado a la AMIA, que fue el 18 de julio? ¿Usted dónde estaba? En la convención. Estaba allá. En ¿Volvió? Santa Fe, volví, sí. Mm, Volví, estuve acá varios días. Fue un impacto muy duro. mm. Más si me, digamos, potenciado porque yo soy judío. Sí. Con lo cual me sentía doblemente agredido como argentino y como judío. Pero bueno. Y después hubo otro episodio en paralelo con la Convención Constituyente que fue el Mundial de Fútbol. ¿Recuerda alguna escena del Mundial de Fútbol? En esa época, no sé si usted es futbolero o miraba los partidos allá. No, la verdad, entre usted y yo no Sí. soy futbolero. Ok, perfecto. ¿Qué cosas le modificaría a esa Constitución, la del 94? ¿Qué cosas le modificaría en la actualidad? Mire, si usted me pregunta si yo pienso que es necesaria una reforma constitucional nueva, le digo que no. Bien. Y si usted me pregunta, quizás le añadiría con más claridad ciertos aspectos de los derechos de tercera generación que están un poco diluidos, pero no creo que se necesite una reforma constitucional. O sea, que en ese momento quedó muy conforme con la... Sí. Y creo que el con la país reforma. está conforme, no hay una, digamos, una tendencia a la crítica para la reforma, no la veo. Se cruza cada tanto con otros convencionales constituyentes, los Sí. encuentra, cuando se encuentran, conversan sobre los años de la reforma, los meses de la reforma. Sí, conversamos sobre algunas anécdotas, nada que no nos damos conferencias recíprocas, Claro. sino que charlamos sobre anécdotas o sobre episodios graciosos o no. ¿Se acuerda alguno que le haya sucedido a usted de que... Bueno, lo único que recuerdo es un poco un episodio sí, gracioso porque lo hicimos gracioso nosotros. En realidad, una vez Yoma me dice, vení, vamos a hacerle una joda a Alfonsín. Entonces le vamos a decir que Menem nos mandó a hacer una cosa que Alfonsín no quería, que no importa. Y fuimos a verlo, Alfonsín, con Yoma, con el negro. Alfonsín vivía, prácticamente estuvo toda la convención en Santa Fe. Sí. Y tenía un despacho ahí, en la convención. Sí. Bueno, fuimos a verlo y dijimos, mire, doctor, lamentablemente tenemos que darle la noticia de que el doctor
Menem nos pidió que hiciéramos tal cosa. No habíamos terminado de hablar que Alfonsín saltó como un resorte. Dice, bueno, entonces esto se terminó, pum, y se fue a la mierda. Y tuvimos que correr como una cuadra hasta decirlo, discúlpenos, era una broma. ¿Y se lo tomó bien o se lo tomó mal? No, se lo tomó bien antes porque tenía humor, pero eso no le gustó. ¿Había relación tensa entre Yoma y Eduardo Menem? ¿Cómo? ¿Había alguna relación tensa entre Yoma, el negro Yoma y Eduardo Menem? Porque ellos allá en La Rioja competían, ¿no? Ahí en la convención ¿lo notaba usted? Yo no lo percibí eso. ¿Cómo se llevaba con...? En la convención surgieron personajes como Cristina Kirchner, Lilita Carrió, Sí. ¿no? Personajes después, años después, tuvieron algún grado de mayor influencia, lo mismo Rosati. ¿Cómo se llevaba usted con todos ellos? Bien. Con la que menor relación tenía era con Cristina, digamos, ¿cierto? Pero con el resto bien. ¿A Lilita la conocía de antes? Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por la vida? Porque la conocía porque, no me acuerdo, pero bueno, ella venía de, ¿cómo se llama la provincia? Del Chaco. Del Chaco, y yo tenía bastante amistades en el Chaco y estuve con ella antes. Una mujer muy, muy valiosa. Era. Pues, Es esto. Bueno, Carlos, le agradecemos mucho por el tiempo. No sé si nos quedó algo por consultarle, pero creo que hablamos bastante. No sé dígame, si... ya que estamos, agotemos. Es que no sé si me quiero meter tanto en los detalles de la Constitución. Van 41 minutos. ¿Cómo? Es que no se me ocurre otra pregunta que no sea tan técnica. No, pero yo me metería con el tema del funcionamiento del Senado y por la reforma por el tercer senador, que es un tema que por ahí puede dar, y el modelo judicial también. El tercer senador, en realidad, Espera que yo le pregunto. Bien, 41. Perdón, Rodríguez. Sí. Y traerlo a la actualidad con el vínculo con los gobernadores. ¿Cómo están los gobernadores hoy respecto con la elección directa popular del Senado? Perfecto. Sin la legislatura. La incorporación del tercer senador a la Cámara de Senadores, ¿para usted alteró mucho el funcionamiento del Senado? es decir, yo no lo hubiera hecho. Esto fue el fruto de una negociación y esta fue una parte propuesta por los radicales. El del tercer senador. Eso era porque el peronismo tenía mucha fuerza en las provincias. Senado, claro. Y en el Senado. Yo no lo hubiera hecho porque altera de alguna manera el equilibrio institucional que tiene la Constitución nuestra, ¿no es cierto? Porque en realidad los senadores representan a las provincias, no representan al pueblo de las provincias, representan a las provincias. Sí. Entonces no tiene por qué haber elegirse por divisiones políticas. No así los diputados, que sí representan al pueblo de la provincia, a los partidos políticos, etc. El senador podía haber quedado tranquilamente en 2 senadores y no pasaba absolutamente nada. Pero bueno, ese es el fruto de las negociaciones con el radicalismo, que siempre hay que ceder a algo y bueno, es eso. ¿Y en la actualidad cree que altera mucho el funcionamiento del presente? Porque hoy hay bloques, en este 2024, bloques enteros que no responden a un solo gobernador. No, yo no lo veo importancia en ese aspecto, que altere el funcionamiento institucional. No lo veo. Ok. Sí lo veo como una cosa innecesaria. ¿Recuerda alguna otra cosa que se haya agregado que a usted no le haya gustado? ¿Alguna otra cosa que se haya agregado, que se haya acordado, que usted, esto no hace falta, esto... No. Es eso. Bueno, bárbaro, Carlos, le agradezco muchísimo por el tiempo.